Muy buenos días o muy buenas tardes, gente de fútbol. Y sí, nos toca hablar otra vez del caso Negreira. Parece ser que todos los días hay nueva información, que pasó esto, que pasó lo otro, que el árbitro dijo esto, que me amenazaron, que algún youtuber del Barça sale defendiendo lo indefendible, como el Spider culé, o Manquer que se hace el loco con las informaciones, ¿no? Pero bueno, me refiero a que todos los días pasa algo. También hay youtubers del Madrid que le dan. Pero hay que hablar del tema porque, en primer lugar, es lo que está caliente en estos momentos, ¿no? Es como la noticia del momento y hay que seguir hablando sobre el caso Negreira, ¿no? Y la noticia la trae como exclusiva a La Sexta y dice: un ex árbitro acusa al hijo de Negreira de presionar árbitros, cobrar en negro y decidir ascensos a primera. La Sexta ha tenido acceso a un informe de la Guardia Civil en el que Sergi Albert Jiménez, ex árbitro de Primera División, acusa a Javier Enríquez Romero de presionar a distintos colegiados para que contrataran sus servicios de coaching. En el marco del caso Negreira, la Guardia Civil se encuentra investigando al hijo del ex vicepresidente del CTA, Javier Enríquez, por las labores de coaching que realizaba. Según un informe del Instituto Armado, al que ha tenido acceso a La Sexta, se señala directamente al presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, y su antecesor, Carlos Velasco Carballo, por contratar los mismos. A su vez, se cita directamente a Sergi Albert Jiménez, ex árbitro de Primera División, que acusó a Enríquez Romero de presionar a los colegiados para contratar sus servicios. El hijo de Negreira era prácticamente el único coach de los árbitros que, al parecer, se veían presionados a contratar sus servicios. Además de presionar, Albert Jiménez le acusa de cobrar en B, pagaban en negro y que se veían forzados en cierta medida a contratar al hijo del vicepresidente del CTA. Al parecer, Sergi Albert se siente amenazado a la vista de las declaraciones públicas que viene realizando en contra del funcionamiento del CTA y de las personas que ocupaban los puestos de decisión en el mismo, explica el citado informe. Enríquez Romero, junto a su padre, presumía de su capacidad de influenciar y poder de decisión ante la inspección tributaria, explicando que cada semana o cada 15 días revisaban las actas arbitrales y puntuaban a los árbitros. En función de esa puntuación, el árbitro podía descender de categoría. También disponían de un informador de la federación que revisaba si el arbitraje había sido correcto, añade el informe de la Guardia Civil. ¿Qué te parece? Es decir, este árbitro se siente amenazado porque básicamente está contando la verdad de que el hijo de Negreira era un coach, es decir, hacía clases de cómo arbitrar. Probablemente también hacía clases de ética, es una suposición mía. También les explicaba cómo funcionaba el asunto, qué era lo más correcto, cuáles son las nuevas actualizaciones de las reglas, qué se hace en esta situación, qué se hace en la otra. Y básicamente era el único coach. Pero curiosamente es el hijo de Negreira, es decir, el hijo de la persona más controversial del fútbol español. Y el problema es, y tú me dirás, pero ¿cuál es el problema? Si estaba cumpliendo una función, un trabajo, sí, pero es el hijo de Negreira, la persona más controversial de la historia del fútbol español hasta el momento. Una persona que se encargó de dar neutralidad a un club que se sentía herido, que se sentía que no lo favorecían, que lo estaban perjudicando, como ha dicho el Fútbol Club Barcelona, que ellos pagaron para que no los perjudicaran, pero que eso no es adulterar la competición. Pero, a ver, pero si tú estás pagando para que no te cobren en contra y al mismo tiempo pagas también para que no te cobren en exceso a favor, quiere decir que tú estás adulterando la competición. O sea, ¿qué me estás contando? Es una adulteración de aquí en todos lados, ¿no? Básicamente. Por lo tanto, el problema es que tienes al hijo de una de las personas más corruptas de la historia del fútbol español. Y sí, hablamos de Negreira impartiendo clases y siendo el único que hace estas clases y obligando a hacer el único que las imparte, es decir, él obligaba a los otros árbitros a tenerlo en cuenta a él como el único coach, porque prácticamente era el único. Y habían árbitros que sabían de esto, sabían del poder que tenía Negreira, sabían que si no tomaban a su hijo como el coach, Negreira probablemente tomara medidas contra ellos, porque hay que recordar que Negreira era el encargado de las puntuaciones, ¿no? Por lo tanto, él decidía quién descendía y quién
comenzado a arbitrar internacionalmente, y eso significa un aumento en el patrimonio bastante amplio, porque vas a empezar a ganar mucho más. Y aparte, sin mencionar que Negreira también les daba bonus, les daba regalos, incluso se habla de que el hijo de Negreira pasaba a recoger a los árbitros para llevarlos al Camp Nou. O sea, ¿qué te parece? Imagínate tener a estos dos personajes corruptos siendo los que se encargan del arbitraje en España. ¿No te parece raro? Y además, Sergi Albert, en este caso, está mencionando que lo están amenazando, que le están diciendo que deje de hablar, que la corte con el tema, porque claro, imagínate, este árbitro estuvo involucrado en el asunto. Yo no digo que haya sido amigo de Negreira, ni mucho menos, pero estuvo ahí y sabe cómo funcionó el asunto y está diciendo, las cosas fueron de esta forma, por lo tanto lo están amenazando, o sea, algo de verdad tendrá, ¿no? Habrá que creerle a esta persona porque literalmente está hablando con la verdad. Y en el caso de Negreira, pues las cosas siguen en lo mismo, ¿no? Porque básicamente Negreira se sabe que es una persona que tiene muchas conexiones con el Barcelona, que lo benefició durante muchos años, y no solamente hizo eso, sino que hizo la gran Zidane también, ¿no? La de meter a su familia en el negocio. Me refiero a que Zidane metió a su hijo en el Madrid como arquero, y solamente porque es Zidane, y fue una leyenda del Real Madrid, porque Enzo Zidane no dio una en el arco, literalmente. Pero en el caso de Negreira metió a su hijo y le dio y le asignó otro rol donde él se encargaba de darle informes o de enviar informes al Barcelona, pero el Barcelona nunca logró tener ningún informe de Negreira. Los informes eran del hijo de Negreira, básicamente. Y aparte el hijo de Negreira se encargaba de llevar a los árbitros, de hacerles clases, de enseñarles cómo arbitrar, y probablemente también ahí de presionar un poquito y decirle, mira, estas son las reglas de mi papá, si no las cumples te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Por lo tanto, a mí me parece bastante grave la noticia, porque estamos hablando de una presión, ya estamos hablando más o menos de una presión política en este caso, de una presión como que si hablas te puede pasar algo malo, ¿no? Entonces me parece muy lamentable, y esto viene en base o a raíz de una investigación de la Guardia Civil. Es decir, acá no se puede negar, porque yo he visto personajes como el Spider culé diciendo que es que voy a desmontar a los madridistas que hablan del asunto de Negreira porque yo les voy a leer el auto. Pero si el Spider culé, él mismo dice que sus opiniones no tienen valía, porque él es un tío, entre comillas, que se viste de Spider-Man y te dice que su opinión es como de un cuñado del bar, una cosa así, que él es el equivalente a una persona que está bebiendo cerveza en un bar. O sea, es una opinión popular, no tiene nada de opinión objetiva, entonces, ¿cómo le vas a creer, no? Y entonces hay tanta gente que se hace eco de esto o se hace eco de lo otro para defender o para acusar al Barcelona. Mira, yo no acuso al Barcelona de que haya hecho esto, de que haya hecho lo otro, porque aún la resolución del juez no está totalmente finalizada, ¿no? Por lo tanto, no podemos decir que el Barcelona es culpable. Lo que sí te puedo decir es que el Barcelona se ve bastante negro, porque básicamente todas estas informaciones que han salido son muy duras, muy difícil de poder negar, y por lo tanto algo de culpabilidad tendrá. Es posible, ¿no? Sin embargo, hasta que no salga la resolución del juez, no podemos decir que el Barcelona es culpable. Pero tampoco podemos tratar de tapar el sol con un dedo, como lo hacen muchos youtubers que ignoran informaciones, que prefieren hablar de noticias falsas del Madrid como para desviar la atención. Así que mucho ojo con la información, que sí, aún no hay una resolución, el Barcelona aún no es culpable, pero todo pinta medio negro.